Nuevamente les voy a invitar a meditar por unos momentos en la palabra del Señor. Y para hacerlo les voy a invitar a que abran sus Biblias ahí en Génesis, capítulo 3, versículos 8 al 10. Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10 dice así: Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Cuando generalmente nosotros nos encontramos con alguna pregunta un tanto inquisitiva, por lo general nosotros solemos responder: bueno, esa es la pregunta de los 64,000, aludiendo a un programa televisivo, un famoso programa televisivo de preguntas y respuestas, y que en ese programa se ganaban, quien respondiera a todas las preguntas, 64,000 pesos en aquel entonces. La pregunta que hoy vamos a hacer y en la cual vamos a reflexionar vale muchísimo más que eso, porque tiene que ver con nuestra vida al final del camino. Por eso en esta hora yo les voy a invitar a que reflexionemos y meditemos en lo que podríamos llamar: ¿dónde estás tú? ¿Dónde? Es la pregunta que se desprende de la palabra del Señor. Como nosotros incluso habremos tenido alguna experiencia, muchas experiencias, en cuestión y en relación con unas preguntas similares. Cuando, por ejemplo, nos encontramos con algún sendero y de repente nos extraviamos, de alguna manera nos encontramos precisamente con esta pregunta y decimos: ¿dónde estoy? ¿Dónde estamos? Cuando incluso queremos saber algo y llamamos por teléfono con alguien, o que precisamente queremos alguna orientación, nos preguntan: bueno, ¿en dónde estás? ¿Verdad? ¿Dónde estás tú? Podemos nosotros, en este sentido, hacernos la pregunta que el Señor les hizo a la primera pareja en el huerto del Edén. Y hemos nosotros de pensar en relación con esto, de que la pregunta iba más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar, puesto que, como vemos la reacción del hombre, en ese aspecto podemos nosotros darles alguna respuesta parcial, definitivamente, que se desprende de la palabra del Señor. Hagámonos nosotros esta reflexión y preguntémonos de una manera real y verdadera: ¿dónde estamos? ¿En dónde estás tú? Pregúntate. Pregúntate y realmente responde con la verdad. Ahora bien, ¿qué fue lo que estas personas hicieron en relación, en un momento dado, con la pregunta que el Señor les hizo? Vamos a ver entonces algunas de las posiciones y respuestas que en un momento dado incluso nosotros podemos dar. Primero, ¿hasta qué punto nos encontramos tratando de ignorar la pregunta y la voz de Dios? Ignorarla. Eso lo vemos nosotros en el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles
del huerto. Nosotros nos encontramos con que la primera reacción de nuestros primeros padres fue una reacción que con frecuencia nosotros también tenemos. Porque de ahí viene exactamente la respuesta que nosotros damos a una situación de esta naturaleza. Tratamos de ignorarla. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que cuando oyeron la voz de Dios que se paseaba, que andaba al aire del huerto, que andaba en el huerto al aire del día, la primera reacción de estas personas, puesto que habían cometido el crimen de desobediencia, y entonces escucharon la voz del Señor y esto las perturbó. ¿Y qué fue lo que hicieron? Trataron de ignorar al Señor. Trataron de ignorar el interrogante que en esos momentos en sus propios corazones ya existía. Y ahora bien, si nosotros observamos y analizamos a través de la historia, esto ha sucedido siempre con la humanidad. El Señor frecuentemente hace esta clase de pregunta, e incluso nosotros mismos nos hemos encontrado con ella. Y entonces tratamos de ignorarla, tratamos de hacerla a un lado. El Señor incluso envió a sus siervos, los patriarcas, los profetas, tratando de indagar en el hombre en qué situación se encontraba. Nosotros, la palabra del Señor nos enseña que incluso en los días antiguos, en los días de Noé, que fue pregonero de justicia, como dice la palabra del Señor, y que hicieron caso omiso a la pregunta de parte del Señor, que les decía, bueno, ¿dónde están ustedes? ¿En qué situación o posición se encuentran? Sin embargo, ellos la ignoraron. Y dice la palabra del Señor, y precisamente Noé, con su fe, su confianza, de unas pocas personas incluso le creyeron, y el mundo pues fue condenado. Por esa fe que Noé tuvo, condenó al mundo de aquel entonces y perecieron anegados en el agua. ¿Por qué? Porque ignoraron voluntariamente la pregunta de parte del Señor. ¿Y qué es lo que sucede en la actualidad? Hoy hacemos caso omiso de la pregunta del Señor. El Señor nos está continuamente llamando. Nos está llamando y nosotros no queremos oír la voz de Dios. A través de diferentes formas, de diferentes maneras. Nosotros lo hemos experimentado. Seamos nosotros honestos. Y Dios nos ha hablado de diferentes maneras. Sin embargo, acallamos nosotros la voz del Señor, la ignoramos. Simplemente decimos, no te quiero oír. Creemos nosotros que son las circunstancias, las situaciones, o alguna pregunta que de repente nos surgió por ahí en las noches mientras dormíamos, en esas noches en que no conciliamos el sueño. Entonces, nosotros tratamos de ignorar totalmente lo que nos sucede, siendo que es el Señor quien está escarbando y escudriñando nuestros corazones con esta realmente pregunta que nos hace: ¿dónde estás tú? Pero está visto que ignoramos la voz de Dios. Y esto, mis amigos y mis hermanos, trae consecuencias. Trajo consecuencias a nuestros primeros padres y trae consecuencias también para nosotros mismos.
Porque a partir de entonces, nosotros nos hemos vuelto esquivos. Y en ese sentido, nos hemos vuelto también testarudos y necios, porque no queremos oír la voz de Dios. Ahora bien, sin embargo, el Señor insiste. El Señor quiere encontrarse con nosotros. Por eso, en segundo lugar, en respuesta a esta pregunta, Dios insiste de manera inquisitiva, redarguye nuestros corazones. Y esto nos lo enseña el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Fíjense bien. En el primer versículo que acabamos de leer, nosotros podríamos imaginar y ver en ese sentido de que la voz de Dios, bueno, se dirigía a los dos, porque era la única pareja. Pero en este versículo, ahora lo hace más personal. Más personal. Y entonces, Dios llama al hombre. Al hombre. Y le dice, ¿dónde estás tú? Mis amigos y mis hermanos, porque en realidad la pregunta es una pregunta personal. No es para los demás. No, es para nosotros mismos. Porque es una pregunta directa a cada uno de nosotros. No es para fulanito de tal. No es para el hermano, la hermana, mi vecino, mi vecina. No es para él, es para mí. Para mí es la pregunta. Y nosotros debemos de ser responsables delante de Dios y tratar de responder a esa pregunta. En nuestra mente, en nuestro corazón, cuando de repente por alguna circunstancia o por alguna situación o realmente, verdaderamente, a través de la palabra del Señor, nos llega a nosotros, respondamos positivamente a la voz de Dios. ¿Cuántas veces nuestra conciencia nos ha redarguido y nos hemos encontrado con nosotros mismos? Entonces, creyendo, como dicen los psicólogos, son cuestiones secundarias que nada tienen que ver, pero no, tiene que ver con nuestra vida personal. Y esa conciencia nos acusa. Es el Señor quien está indagando nuestro corazón y nuestra conciencia. Y Él está hablando y nos está diciendo que nos enfrentemos a nosotros mismos. Y al enfrentarnos a nosotros mismos, nos enfrentamos directamente al Señor. Y seamos sinceros, ¿dónde nos encontramos? Descarriados, sin rumbo fijo. Estamos allí. Bien, la pregunta del Señor es directa a cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que hacemos cuando surge una situación así? Simplemente nos atiborramos de cosas, de trabajo, de responsabilidades según nosotros, pero tratamos de, en realidad, apagar esa voz, dejar de escuchar esa pregunta. No queremos nosotros enfrentarnos a ella, porque es la voz de Dios que nos está hablando. Pero mis amigos y mis hermanos, tarde que temprano vamos a tener que enfrentarla, ya sea hoy, mañana o al final del día, al final de nuestra vida. Vamos a tener que dar respuesta a esa pregunta que el Señor está haciendo continuamente
a nuestra mente y a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestra conciencia. ¿Dónde estás tú? El Señor se manifestó a estas personas. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Porque nosotros no sabemos cuánto tiempo nuestro Señor estuvo en constante comunión con ellos y platicaba. Ahora que se encontraron en una situación realmente alarmante, porque pecaron contra el Señor, ahora simplemente ignoraban la pregunta. Ahora bien, ¿qué es lo que además nosotros aprendemos en esta porción bíblica? En tercer lugar, que escondernos no remedia nada. Nada. Eso nos dice el versículo 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Quiero que sepan que el miedo y la culpa nos hace obrar así. Esto fue lo que sucedió con nuestros primeros padres. El crimen los perturbó y esa perturbación hizo que se escondieran. Pero mis amigos y mis hermanos, el escondernos, el simplemente rechazar la pregunta, podemos rechazarlo toda nuestra vida, pero un día tenemos que dar cuenta. Un día vamos a tener que enfrentarnos al Señor y Él nos va a hacer la misma pregunta en ese día. ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Que Él vino con el propósito de reconciliar al hombre después de haber pecado contra el Señor, reconciliarlo con Dios. Adán y Eva habían tenido comunión abierta y libre con nuestro Señor. ¿Cuántas veces no vino al huerto del Edén y ellos gozosos y regocijantes recibían la comunión con Dios, platicaban con Él y no se avergonzaban? Pero ahora habían cometido el pecado que Dios les había advertido y prohibido. Y ahora sintieron vergüenza. Sintieron vergüenza y tuvieron miedo. Su conciencia ya les acusaba en ese momento. Y mis amigos y mis hermanos, el Señor quiere que nosotros vengamos a Él. No importa en qué circunstancia nos encontremos. Él quiere entablar conversación con nosotros. Él quiere encontrarse con nosotros. Él quiere hablar. Y Él quiere que le respondamos. Porque vuelvo a repetir, después de todo, va a haber un día en el juicio final que vamos a tener que enfrentarnos. Y si no tenemos a Cristo que responda por nosotros, vamos nosotros a responder personalmente. ¿Y qué vamos a decirle? Nosotros no tenemos realmente cómo arreglar nuestras cosas pendientes con el Señor. Y menos si nos habló, porque sí nos habla toda nuestra vida y no hicimos caso del llamado del Señor. En aquel día se nos dirá, cuando lleguemos y respondamos lo que vamos a tener que responder a la pregunta: ¿dónde estás tú? Y entonces no vamos a poder excusarnos y el Señor nos dará un veredicto al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque la pregunta que el Señor hace es para que nosotros nos reconciliemos y vengamos a Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único mediador
Él es el único reconciliador. Él es el único que pagó por nosotros en la cruz para que pudiésemos nosotros responder positivamente a la pregunta del Señor. ¿Dónde estás tú? Yo estoy en Cristo. Nuestra respuesta va a ser esa, será esa si estamos en Cristo. Yo estoy en Cristo. Y al estar en Cristo estamos exentos de condenación. Pero tarde que temprano tenemos nosotros que escuchar la voz de Dios y vamos a enfrentarla. Por eso, antes de que sea demasiado tarde, volvamos a Dios. No nos dejemos engañar. No. Este es un engaño satánico. El creer que después de muertos pueden rezar por nosotros o decir cualquier tontería y ya con eso nos van a sacar del infierno. No. Si ya estamos en el infierno, después de morir inmediatamente, porque dice la Biblia, el Señor Jesús dijo de un hombre que murió y dice, y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos. Inmediatamente fue ahí. Y otro fue al seno de Abraham, fue al paraíso inmediatamente. Por eso, no nos engañemos. No nos engañemos. Después de muertos ya no hay esperanza. Ninguna. Quien fue al cielo, gloria a Dios. Quien fue al infierno, lamentablemente, está perdido para siempre. Y ya no valen nada. Ya no valen plegaria, rezo, lo que sea, ya no vale nada. Están allí y ahí estarán para siempre. Por eso es necesario que hoy respondamos a la pregunta del Señor y nos reconciliemos con Él. Por eso, en esta hora, te hago la pregunta en el nombre del Señor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿En qué circunstancias te encuentras? ¿Ya hiciste las paces con Dios? ¿Ya volviste en paz con Dios? Si no lo has hecho, vuelve, respóndele al Señor. Él quiere verte y encontrarte tal como estás, en tus pecados, en tus maldades, en tus iniquidades, porque Él quiere perdonarte, porque Él quiere hacer las paces contigo. Era lo que quería con Adán y Eva, hacer las paces, reconciliarlos con Él. Y ellos se esquivaron y se ocultaron, pero tuvieron que enfrentarse. Así nosotros, un día vamos a tener que enfrentarnos. ¿Y qué vamos a responder? Mejor respondamos hoy. Vayamos al Señor y reconciliémonos con Él a través de nuestro Señor Jesucristo. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.